Un pequeñísimo, brevísimo conversatorio con una de las autoras de una de las publicaciones que tenemos en el stand. Entonces les invitamos a que se acerquen si quieren o escuchen simplemente lo que les vamos a compartir en este ratito. Bueno. Bueno, muchas gracias a las personas también que nos estén acompañando en línea o que posteriormente vayan a ver este video. Hola, personas del futuro. Mi nombre es Jennifer Vega y estoy aquí. Tengo la fortuna de estar acompañada por Yasnaya Aguilar, una de las autoras de este libro que pueden encontrar en nuestro stand. Vamos al perreo: historias, argüendes, poemas y dibujos sobre el reggaetón. Antes de que alguien haga la pregunta, ya me les adelanté, y argüendes significa algo así como despelote o como, yo no sé si acá en Colombia tengamos una palabra como despelote, ¿no? Como, sí, bueno, algo así, como un caos o algo así muy... La guachafita. Como la recocha, así como lo que en Argentina sería un quilombo, ¿va? Sí, bueno, entonces Yasna ya escribió uno de los artículos aquí presentes que se llama Cómo convertirse en policía de la lengua y fracasar en el intento. Ella es lingüista y viene desde México, entonces nos va a contar un poquito pues sobre ella y sobre pues el libro. Muchas gracias, Yasnaya, por estar aquí, súper bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy emocionada de estar aquí porque luego en espacios como este tipo de ferias o de fiestas, a veces no es tan frecuente encontrar espacios de publicación autogestiva que me parecen que son políticamente fundamentales por muchas razones. Y bueno, por esa razón estoy muy contenta de haberles encontrado. Ya recorrí como lo que tienen en la oferta, está increíble. Todo esto de los tipos móviles y hacer, no sé, como que te acerca a la materialidad de los libros, ¿no? Que se aleja un poco de la visión industrial y de la preeminencia de la literatura contenido en objetos que son mercancías, ¿no? Al final, entonces creo que plantea otro tipo de posibilidades. Y siempre que voy a espacios como este trato de buscar dónde están, ¿no? Dónde están las editoriales independientes, pero más que las independientes tal vez las autogestivas, que tienen ciertos valores de publicación, ¿no? Del quehacer editorial. Y bueno, yo me llamo Yasnaya, pertenezco a un pueblo indígena que se llama el pueblo Mije. Entonces mi pasaporte dice que soy mexicana porque bueno, tengo que no es algo que pueda elegir, ¿cierto? Pero sí pienso que hay otro tipo de pues de maneras de relacionarse que importan menos las fronteras. Y soy lingüista, me interesa mucho la diversidad lingüística, el fenómeno de lenguas en riesgo, porque se pierden. Mi propia lengua, que cuando yo estaba chica era muy vital, ahora está en riesgo, ¿no? Ya la población infantil no lo está aprendiendo. Me interesan mucho los fenómenos asociados al lenguaje. Y bueno, cuando me invitaron a participar en este libro, yo estaba un poco impresionada porque no es que yo sepa mucho de reggaetón, ¿no? Bueno, claro, o sea, ahorita es difícil no saber, pero y claro, no había pensado en una parte que es la parte lingüística, o sea, la parte de cómo se configura el lenguaje en el reggaetón y bueno, estas maneras a veces de ver que eso no es poético, que se ha perdido la poesía en el reggaetón, etcétera, toda esa serie de prejuicios que se despliega. Entonces mi texto, que se titula Cómo convertirse en un policía de la lengua y fracasar en el intento, trata de hablar de cómo durante mucho tiempo desde las élites se ha tratado de normar qué es hablar bien y qué es el mejor español. Bueno, esto que sabemos que hace la Real Academia de la Lengua, que aparte es real, o sea, relacionada con la monarquía. Entonces mi texto habla un poco sobre cómo, aunque quieras y te superesfuerces, que siempre ha habido gente así, no se puede, porque la lengua es un sistema complejo, permeado por lo social, ¿no? Completamente. Y bueno, pues el reggaetón me parece que es una muestra de eso. Muchas gracias, Yasnaya, por lo que nos compartes. Sí, bueno, respecto a lo primero, justamente la gracia del salón es como, y de tener este tipo de dinámicas como lo de los tipos móviles y la máquina de escribir, es como que la lógica detrás de estas publicaciones que pueden encontrar acá
es justamente que muestran el proceso de pues de su producción, porque también es como un ejercicio de coinspiración como entre las personas que tenemos este tipo de prácticas, como mostrar que todos somos sujetos, sujetas como creadoras de historias y de objetos, y que está al alcance de nuestras posibilidades hacer libros, y no es una práctica que le pertenece únicamente a la industria. Entonces estamos, o al Estado, ajá, exacto. Entonces estamos como apostándole a ese ejercicio, y pues ese ejercicio también implica como un tipo, como descolocar las prácticas alrededor de la publicación, incluyendo las prácticas también como de circulación, por ejemplo. Entonces es el caso de este libro, que es también como producto de una editorial que tiene prácticas más cercanas como al autogestivo, que es la editorial Fruta Bomba. Un saludo si nos están viendo. Llegó por un amigo a este lugar. Entonces es también como descolocar esas prácticas, como cómo se mueven las cosas, este tipo de publicaciones. Entonces, no sé si... yo siento que tiene también mucho que ver con la lengua en general, como con lo impositivo, lo prescriptivo, como si los libros, igual que la lengua, fueran una cosa viva y que se mueve de unas formas muy orgánicas. Entonces, no sé si tengas como alguna opinión pues respecto a la autopublicación y sus dinámicas de movimiento, además pues de lo que ya nos contaste y que nos quieras compartir también. Sí, quisiera tal vez hacer una diferenciación entre la autopublicación y la publicación como colectiva o autogestiva, ¿no? Porque, bueno, una persona que tiene muchísimo dinero, no sé, un magnate puede tener todo el dinero y mandarse a autopublicar, digamos, un libro con cantos de oro, qué sé yo. Pero creo que hemos naturalizado hasta cierto punto que la creación lingüística, ya sea literaria o de pensamiento en general, yo vengo de un pueblo que tiene una tradición oral muy fuerte. Yo prefiero llamar la tradición de la memoria, porque su soporte, así como en el libro son las hojas, digamos, o la pantalla en libros electrónicos, es la memoria. Entonces, la creación poética y la creación de ideas puede tener soportes que no son los libros, ¿no? Pero cuando hemos naturalizado que son los libros y que es la escritura, que me parece un medio fabuloso, o sea, no es que esté en contra, esos objetos van a estar en estos objetos, y esos objetos pues van a convertirse en mercancía. O sea, en mi pueblo, si alguien quiere, no sé, saber de una narración tradicional, pues no va a ir a una tienda, sino va a ir a escuchar a una persona mayor y va a brevar de eso. Pero en la tradición occidental los libros se han vuelto mercancías, entonces hay tiendas donde puedes comprar literatura. Sé que esto parece muy raro, ¿no? Si lo desnaturalizamos. Y entonces, como se cruza el mercado con los libros, se generan ciertas dinámicas propias del mercado, pero también se cruza con el Estado, de tal manera que hay todo un sistema, el ISBN, los derechos de autor, o sea, algo que parece tan, no sé, como tan etéreo como la creación poética, en realidad tiene cosas bien así legales, ¿no? Que si tú le quieres cambiar algo a Borges te pueden demandar y meter a la cárcel. Entonces hay un entramado legal que protege esa obra como propiedad privada. Y entonces hay prácticas como que las editoriales grandes, la industria editorial, aparte se llama industria editorial desde ahí, pues va a quemar un montón de libros si no se venden antes que regalarlos, porque su principal objetivo no es que mucha gente lea, sino que los precios no bajen, que se venda, etcétera. Y creo que ante eso, ante esa cooptación del mercado y de un marco estatal que protege el libro como propiedad privada, necesitamos otro tipo de respuestas. Por eso me parece fundamental esta publicación autogestionada, cuya distribución también lo es. No voy a decir nombres, pero una amiga sacó su libro con una editorial grande, ¿no? Y entonces
fue a una feria en donde estaba yo y yo quería comprar su libro, claro, y no podía porque no estaba, porque hay una serie de cosas legales que impedían que, aunque estaba publicado por una editorial grande, pudiera llegar, porque hay que pagar impuestos, porque hay que exportarlos, etcétera. Entonces la promesa de la distribución de, sí, voy a firmar con esta super monopolio editorial, de cuyo nombre no voy a decir, con la promesa de que te van a superdistribuir, en realidad no es cierto, ¿no? En realidad no se cumple siempre, no se cumple bien, y si no vendes van a destruir tus libros. Entonces, ante eso, por lo menos en mi experiencia, por ejemplo, con ONA Ediciones, con Impronta, son pequeñas editoriales autogestivas en México, ha sido muy buena porque los libros viajan en la maleta de los compas, ¿no? O de las compas, como este caso. Y entonces, de pronto, tienen una distribución que no te imaginas, ¿no? Y generan discusiones con personas que no te imaginas. Entonces, ante esa cooptación brutal de un objeto como el libro, que me parece que debe estar accesible, porque toda obra, por más que tú le pongas tu nombre arriba, es producto del espíritu de tu época, de todas las conversaciones que has tenido, de todo lo que has leído, o sea, al final es algo colectivo. Y entonces me parece que prácticas como esta, en este espacio, son una manifestación, o sea, es casi como si estamos aquí y queremos planear otras maneras. Ahora, la otra trampa es muy propia del capitalismo, de que quieres publicar en una editorial muy grande porque te van a hacer un papel cuché con no sé qué y tal, pero todo eso va a tener impactos en el medio ambiente, y entonces tenemos que pensar también qué onda con eso, ¿no? Creo. Y también aleja del autor que está como, o de la autora, en una especie de nube donde está pensando y creando, pero aleja del trabajo obrero o del trabajo físico de construir el libro. Y entonces eso es como, pues eso es de la imprenta, ¿no? El proceso de la editorial y de creación está como alejado. Y creo que cuando ese es el caso, el trabajo se vuelve manual y entonces el cuerpo se implica también, pues, en la creación de los libros. Y creo que eso es muy, muy importante. Y ojalá pudiéramos tener más pequeñas imprentas comunitarias, más espacios públicos, más biblioteca. Y por eso creo que espacios como este son fundamentales y necesarios en Resistencia para plantear otra posibilidad de relacionarse con el libro, ¿no? Sí, creo que eso es importante. Claro, también quienes escribimos, pues necesitamos, lamentablemente en este sistema, tener dinero para intercambiarlo por productos y servicios, aunque sea poco, es necesario. Y entonces sí, a veces tal vez lo que te pueda retribuir cierta industria editorial puede ser de cierto tipo, pero ya vemos en todo ese proceso que quienes escriben no se quedan con la mayor parte, ¿no? Una gran parte se queda en la tienda, en la distribución, etcétera. Entonces, bueno, pues me he acercado y conocido mucha gente que le apuesta a estas otras cosas, y creo que es importante, ¿no? Porque también tenemos que resistir a que solo sea esa industria la que consagre el canon, ¿no? Porque a veces también aceptamos o queremos publicar con esos grandes monopolios, con todo lo políticamente problemático que sea, para poder tener cierta validación que al final te la está dando, pues, un mercado, ¿no? Y creo que se puede hacer de otra manera, con licencias que sean más comunitarias, más colectivas. Perdón, ya me extendí mucho, pero es que me parece muy importante que existan esos espacios. Sí, no, y es fascinante como eso, como tener esas reflexiones al respecto, que también es parte como del sentido de que este espacio exista, como que no es otro stand para vender cosas, no, como que también nos estamos repensando la forma de hacer libros y de moverlos y de que existan en el mundo. Entonces este ejercicio de charlar es como infinitamente valioso por eso. Me queda sonando mucho eso que dices de que en tu comunidad Mije, y claro, tiene mucho sentido, de que si lo desnaturalizamos nos damos cuenta de lo absurdo que es ir a buscar historias en una tienda,
cuando son cosas que conserva el cuerpo, y me hace pensar en que estos procesos fanzineros, que es como un montón de lo que hay acá, tienen que ver con el cuerpo, porque en últimas quienes hacemos fanzines un poco es una producción que está muy que va muy de la mano como con los procesos orgánicos y vitales. Entonces uno hace fanzines para una feria, pero de repente se está como yendo el sonido. Pequeño corte comercial. Hola, hola, probando. Sí, eran las pilas, jeje. Bueno, autogestión. Ven, develar el proceso. De eso se trata todo esto. Estaba diciendo que la producción de... ¿O es el... es el... Estaba diciendo que la producción de fanzines está muy relacionado con el cuerpo y con lo orgánico, y que uno hace fanzines dependiendo, como decía, hay alguna feria o no, y en ese hacer pues también uno produce en tanto que su capacidad física le da. Entonces no puede hacer no sé, 500 copias en un día como si imprimen las máquinas. Y los fanzines como que también tienen una vida muy determinada, entonces tú los haces y los haces para otra feria y luego para otra, y ya llega un punto en donde mueren, porque muere un poco la experiencia de lo que te representaba ese fanzine. Entonces pensar libros como cuerpos vivos, igual que la lengua, como estábamos hablando ahorita, me hace pensar también en que esos procesos de producción comunitaria también son cuerpos vivos, como que ahí tiene que, hoy estábamos hablando con un amigo justo de eso, como cuál era la diferencia entre la autopublicación y la edición comunitaria, porque es también como muy poroso, y como que todo lo que está acá responde a unos procesos que, si bien nos autodenominamos, nos enunciamos desde la autopublicación, en realidad tienen más que ver con unas prácticas mucho más cercanas a lo comunitario, siento yo. Entonces, ¿qué opinas tú de esos procesos colectivos alrededor del hacer libros en contraste con la autopublicación? Sí, o sea, no sé, pienso, tal vez esté equivocada yo, pero como que siempre que pienso en autopublicación, no sé, me remite a los políticos que quieren hacer su biografía en papel súper acá, no sé qué, y se autopublica, ¿no? O sea, digamos, la diferencia sería es que no hay un editor o una editora que esté como dialogando. Y yo creo que en esos procesos sí que hay, ¿no? O sea, como que incluso también la edición, que no solo es corrección, todo el proceso de edición también es colaborativo. Yo creo que es más colaborativo, o sea, no es que un fanzine se haga como casi que sea un acto solipsista, sino va a tener una recepción, necesitas de otras personas, etcétera. Entonces pienso que es más bien como una edición fuera de la industria, fuera de la industria editorial, pero además con una visión colectiva y de compartir, ¿no? Igual lo haces, no sé, solita en tu casa, pero vas a tener, generar espacios donde puedan adquirirse, como aquí, y esas conversaciones que estamos generando. Entonces se va tejiendo una red colectiva, no sé si siempre comunitaria, pero sí colectiva, sí que colectiva. Entonces eso también creo para mí en jaque como muchos de los presupuestos de la industria editorial. Y creo que en ese sentido es políticamente importante también dónde se publica, dónde publicamos, y cada vez que elegimos cómo, dónde, estamos
eligiendo qué fortalecemos y qué no, y que a veces, te digo, no siempre tenemos opciones, ¿no? Pero sí creo, eso me gusta mucho, que dices que también que es como un cuerpo, ¿no? Porque al final lo que tiene en común el cuerpo, este tipo de edición, y la lengua, es que son sistemas, y los sistemas son estructuras de relaciones. Hay sistemas dinámicos y tal. Entonces, si son estructuras de relaciones, tenemos que preguntarnos qué se pone en relación y qué tipos de relaciones se generan. Y creo que alrededor de esto se ponen en relación personas, objetos con personas, y se van a generar muchos tipos de relaciones que ponen en cuestionamiento la cadena de la industria editorial. Es interesante, ¿no?, que se llame industria editorial. O sea, es muy claro y muy transparente a qué nos estamos refiriendo. Y supongo que lograr un espacio como este, no sé aquí si, digamos, a veces se nos olvida hablar de la realidad material y económica de las cosas, porque en muchas ferias o tal, pues tienes que pagar por un stand, y a veces tienes que unirte con muchos otros pequeños y pequeñas editores y editores para poder tener un lugar, ¿no? Entonces a veces incluso el espacio físico que ocupas dentro de encuentros o fiestas como esta ya implica un trabajo colectivo. Ignoro cuál sea en este caso, pero incluso el luchar para que haya, a veces hasta pone nerviosas a las personas, y es como de ¿por qué, no? Si estamos al final, se supone que estamos por la colectivización del conocimiento, que queremos que los libros y que el conocimiento y que la creación no sea un objeto de lujo, sino que todas las personas tengamos derecho a acceder a eso. Sí, súper de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a Yasmaya. Como pudieron ver en este brevísimo encuentro, es una mujer brillante y no nos puede acompañar más tiempo porque tiene otra charla en el Salón del Parque Explora, que se llama, ¿cómo? ¿Qué quieres? Sí, se llama Lenguas Indígenas. Voy a hablar sobre poética y eso que llaman literatura. O sea, que dentro de lo poético no solo existe la literatura, sino otras cosas. Y eso se puede ver muy bien en lenguas indígenas. Justo ayer fui al Museo de Arte Moderno de Medellín y hay una exposición sobre arte de pueblos indígenas, y en especial me impresionó mucho una sala donde se pueden ver muestras de la tradición poética que están fuera de la clasificación occidental, que si poesía, que si novela, cuento. Existen otras tradiciones y otras clasificaciones, entonces voy a hablar un poco de eso, ya me estoy adelantando. Hay un abrebocas por si quieren seguir escuchándola, es a las 7 en el del Parque Explora. Muchas gracias, Yasmaya, por acompañarnos este ratito, a las personas que escucharon atentamente, a las personas que nos acompañaron en línea. Seguiremos haciendo cosas improvisadas en este stand y les invitamos también a que se pasen y conozcan todos los procesos. De verdad hay un montón de sorpresas y cosas como aquí adentro. Hay muchos libros en cajas, en sobres, hay cosas que pareciera que no son libros, cosas hechas de peluche. Entonces sigan y hagan lo que quieran, también hagan como si quieren crear, también hay un espacio para crear. Entonces súper invitadas a que nos acompañen y a que le echen ojo al libro del que hizo parte Yasmaya. Vamos pa'l perreo, historias argüendes, poemas y dibujos sobre el reggaetón. También hay otro montón de autoras increíbles, entonces invitadas a que le echen un ojo. Muchas gracias y feliz noche.